Hola, bienvenido a estos análisis de mercado, mejor conocidos como Mercado al Día. Mi nombre es Fernando y en este video vamos a analizar las principales noticias de la bolsa para después seguir con los índices, por ejemplo el SPY, el Nasdaq, el Dow Jones y el IWM o el Russell. También vamos a mirar el oro y la plata que se han desplomado bastante grande hoy en día y vamos a terminar con Bitcoin y con Ethereum. Vamos con las noticias primero. Y vamos con noticias mercado. Vamos a ver cómo se encuentran las noticias del mercado en estos momentos. Vamos a mirar Yahoo Finance. En Yahoo Finance que tenemos hoy, lo más principal es la nominación de Donald Trump para el próximo puesto del Chairman, o mejor dicho, el mandamás de la Fed, para cambiar a Jerome Powell. Aquí, como dice, la elección segura fue que Warch, que no me acuerdo el nombre muy bien de él, que no aparece aquí, pero es el apellido, y en el cual Donald Trump lo ha elegido como el próximo sucesor del presidente de la Fed. También, ¿qué tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, la caída de las acciones producto de la elección del nuevo el director de la Fed. ¿Qué tenemos también acá? El otro importante es el oro junto con la plata. Han caído bastante luego de un super rally que han tenido estos días. Además de eso, podría ser las tarifas de Canadá. ¿Qué más tenemos? El Lilly, que tenía reporte de ganancia, anuncia una nueva planta en Pensilvania. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, Chevron tuvo reporte de ganancia el día viernes. Hoy no tanto más. Lo más importante sería la elección del próximo mandamás de la Fed y la caída bastante grande que tuvimos, que los vamos a revisar un poco más adelante, del oro y de la plata. Vamos ahora con la CNBC. Acá está el Kevin Warsh, el próximo sucesor para el cargo de presidente de la Fed. Eso es lo que tenemos de momento, lo más importante por ahora. También tuvimos el reporte de ganancia de Microsoft, donde acá Microsoft cayó más de un 10% luego de su reporte de ganancia, que no salió malo, pero las expectativas eran diferentes. ¿Qué más tenemos? La caída del oro y de la plata, más de un 30%. Y algunos movimientos, por ejemplo, el reporte de ganancia de Apple, Sandisk, que subió como loco en su reporte de ganancia, Apple, que se mantuvo estable, y más que eso no tenemos mucho más en noticias que tengan que ver con directamente. También tuvimos el calendario económico, que lo vamos a revisar, donde tuvimos el PPI, que salió un poco más de lo que se esperaba. Las proyecciones eran 0,2, salió un 0,5. Y mucho más, por ejemplo, la tasa de interés de la Fed, que quedó en 3,75, que más del 86% se esperaba que no se iba a ver movimiento, ni tampoco por ahora se espera un próximo recorte. Eso es lo que se hay por ahora, es lo que tenemos con noticias. Vamos a mirar ahora el análisis de los índices. Y vamos con el análisis de los índices. ¿Qué tenemos aquí? Primero, vamos a mirar los sectores, cómo se han comportado. El día de hoy tuvimos Communication Services liderando la subida y tenemos liderando la bajada Information Technology, que están relacionadas con Meta, Microsoft y todas las grandes tecnológicas que han caído luego de su reporte. Algunos positivos y otros negativos. Si lo miramos en temporalidad de 5 días, vemos que la energía sigue liderando, igual que la semana pasada. Communication Services se subió a esto, y Healthcare, el sector de salud, es el que ha ido en baja. Y eso tendríamos como por los sectores. También miremos ahora el mapa o el desempeño de lo que hemos visto hasta el momento. Diario tenemos, por ejemplo, liderando la caída Microsoft en el sector tecnológico. Nvidia también ha corregido. Meta, que ha caído después de su reporte de ganancia, donde subió bastante, ahora está corrigiendo. Nvidia y más que nada Tesla, que remontó, y el Lilly, que ha subido también harto. Veamos ahora en temporalidad semanal. En semanal vemos que Microsoft lidera la caída por esto de ese 10% que cayó. Oracle y Palantir son empresas que también la han seguido a la baja. Apple se ha mantenido semanalmente alcista. Microtechnology
del sector de semiconductores, está muy lanzada hacia arriba. La otra es Texas Instruments, también ha subido bastante. Y eso sería por ahora. Vamos a mirar ahora el SPY. ¿Qué tenemos aquí en el SPY? En el SPY tuvimos una corrección bastante grande, hicimos alto histórico el día miércoles 28, después tuvimos una corrección bastante grande que la remontó rápidamente y ahora tendríamos un pequeño rebote. ¿Qué puedo ver aquí? Que podríamos tener una corrección hasta dónde. Podríamos tener un retroceso, vamos a clonar esta línea, vamos a bajarla. Para mí un retroceso natural o saludable podría ser cercano a los 684, donde ya tocó y rebotó, pero para mí un retroceso un poquito mejor sería 682. No es de extrañar que podamos tener unos días rojos o unos días de retroceso. No es malo, ¿por qué? Porque ahí vamos a tener nuevamente, o yo pondría una línea aquí. Aquí me gustaría un rebote, sería en los 680, 679. Me gustaría como corrección, como caída por ahora, si miramos en velas mensuales, la tendencia es claramente alcista. Por ahora no hemos tenido ninguna noticia que nos vaya a decir que corrijamos. Sí estamos entrando en velas mensuales, en RSI sobrecomprado, mucha subida. ¿Que le da todavía para subir un poco más? Sí, todavía puede subir un poco más. En velas mensuales también tuvimos un rebote, lo que fue en enero, y ahora se podría subir un poquitito más todavía en velas semanales. Eso es lo que podríamos tener próximamente. Para mí, lo más probable, podríamos tener, por ejemplo, aquí una corrección de aquí, aunque rebote, podríamos tener una corrección, a mí me gustaría hasta los 600. De lo contrario, lo que se podría dar es que se resista a caer, llegue y se maneje por este sector y volvamos a tener una subida. Para mí la subida probablemente no alcance a llegar hasta los altos históricos y después nuevamente podríamos tener esa corrección que tanto estamos esperando, que se podría dar rápidamente o se podría demorar un poquito. Vamos a mirar el Nasdaq. El Nasdaq muy diferente, sí, alcanzó a tocar los altos históricos, parece aquí, como se ve en este lado, pero lo más probable es que ahora está haciendo la corrección, la que está esperando el SPY, que se está resistiendo. Probablemente el Nasdaq vuelva a venir a buscar por lo menos los 606, pero se podría dar que llegara hasta esta línea, un poquito más arriba. A ver, vamos a subir un poquito la línea hasta aquí. Se podría dar a los 612 en retroceso saludable, más que caída. Eso se podría dar, igual que el Standard & Poor's. En velas, si lo miramos, no está cargando las velas semanales, se demora un poquito. A ver, si no, no importa, lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que podríamos seguir ahora? Podríamos mirar ahora el IWM, a ver cómo se encuentra. Vamos a mirar el IWM. Bueno, el IWM está muy similar a lo que tenemos. Aquí yo había puesto una línea de retroceso en los 258, la está tocando, probablemente pueda seguir un poquitito más abajo, que coincide justo con este alto histórico. Aquí también se mantuvo, entonces ahora está tocando. Se podría dar un poquito más abajo para después nuevamente el retroceso alcista. Eso se podría dar en el IWM. Si lo miramos en velas mensuales, también está haciendo una corrección. Para mí una buena corrección sería los 245 para después nuevamente seguir subiendo. Eso se podría dar en el IWM. Ahora miremos el Dow Jones. En velas diarias, Dow Jones todavía no ha podido cerrar este pequeño gap que yo tengo aquí dibujado. Entonces, en este sector. Entonces, ¿qué se podría dar por ahora? Venir a buscar el retroceso hasta los 484 o los 483, venir a llenar este gap. Eso se podría dar por ahora, que está claramente haciendo el retroceso, se resiste, pero lo más probable es que sería un buen momento de entrada aquí, llenando este gap. Vamos a mirar el VIX, cómo se encuentra el VIX en estos momentos. El VIX está bastante alto, tocó altos de 18, 19. ¿Podría seguir subiendo? Sí, podría subir un poquitito más, pero ahora está haciendo una corrección bajista. Vamos a borrar, aquí teníamos un pequeño gap. Entonces ahora, como ya lo lleno, la probabilidad de que podamos bajar, se podría dar claramente aquí una bajada, y esto podría ser alcista para la bolsa. Eso se podría dar con el VIX. Siempre y cuando se mantenga por debajo, como yo dibujé aquí una línea de los 17 para abajo, sería señal de estabilidad y subida de bolsa. Vamos a mirar ahora el oro y la plata.
Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos con el análisis del oro y la plata. Vamos a mirar el oro y la plata. El oro tuvo una corrección bastante grande. Vamos a mirar de cuánto fue la vela que corrigió. Fue prácticamente un 14%. ¡Wow! Por lo menos lo que subió en 1, 2, 3, 4, 5, 6 días lo corrigió en uno solo. Estos son los movimientos volátiles que se pueden dar a través de las subidas parabólicas que ha tenido el oro. Entonces hay que tener cuidado con las caídas bastante grandes que se pueden dar. Por eso hay que ser precavido al momento de entrar en el oro y en la plata, que es lo que veníamos diciendo hace rato, que se podría dar una corrección. Por ahora, en las velas mensuales, el oro sigue siendo alcista, a pesar de la tremenda vela roja que tuvo, y en semanal tuvo una super corrección que se podría dar. Ahora se podría dar claramente un rebote, habría que esperar que se estabilice la caída, pero para mí se podría dar, por ejemplo, aquí, vamos a correr esta línea hasta aquí y se podría dar nuevamente un rebote alcista, de que podría volver de nuevo a los 4.700, sí, pero podría rebotar claramente nuevamente hasta los 5.000 y de ahí seguir subiendo porque la tendencia sigue siendo alcista. En la plata similar, la caída de la plata fue mucho más grande. Yo esperaba en la línea de los 95 una corrección, pero fue gigantesca hasta llegar hasta este sector donde yo había marcado un posible de soporte. Entonces está llegando a esos niveles que podría llegar por ahora en los siguientes días hasta aquí y mantenerse para después nuevamente rebotar. Eso es lo que se podría dar por ahora en la plata. Entonces hay que esperar. ¿Qué se espera por ahora? Un proceso de estabilización del precio del movimiento para que miremos y veamos nuevamente una subida en velas mensuales similar. La tendencia sigue siendo alcista, en velas semanales también. Simplemente se podría considerar como una corrección hasta el sector de los 70, pero para mí, si se estabiliza, nuevamente vamos a tener un rebote alcista en la plata. Vamos a finalizar ahora con Bitcoin y con Ethereum. Y vamos con el análisis de las criptomonedas. Vamos a mirar ahora los gráficos, cómo se encuentra Bitcoin. A ver, miremos y veamos que cargue Bitcoin. Aquí está. Bitcoin hizo una corrección, rompió el soporte que yo había puesto en los 86.000, lo rompió claramente hasta llegar hasta los 80. A ver, vamos a mover esto. Por ahora se está estabilizando dentro de los 80, donde tuvo un soporte en este sector, entonces ahora también lo está utilizando como soporte. Aquí podría rebotar claramente hasta venir a buscar los 86 o la parte de abajo de este canal hasta aquí. Esto se podría dar como un movimiento alcista en Bitcoin, 85 hasta los 86 se podría dar un movimiento de rebote alcista en Bitcoin. Habría que estar atento que no pase o traslade más allá de los 80. Por ahora no se ve eso porque está rebotando claramente antes de llegar a los 80, 81, 80.000. Entonces habría que esperar que se estabilice para después volver a un rebote alcista que se podría dar por la parte de abajo del canal o del soporte desde el 86. En Ethereum muy similar, rompió el soporte, podría dar una corrección un poquito más abajo, pero vamos a mover esta línea de aquí y la vamos a dejar acá. Entonces se podría dar que se estabilice en los 2.600 para nuevamente tener un rebote alcista. ¿Hasta dónde se podría dar el rebote alcista? Para mí más allá de los 3.000, 3.030 no lo veo más subiendo más allá de ese precio. Eso sería con todo con el análisis del mercado que hemos tenido hoy. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.